Me llamo Valeria Mérida y tengo 35 años. 6 días después de enterrar a mi madre, mi hermano cambió las cerraduras de la casa donde crecí y dejó las cosas de mi hija en el porche, bajo la lluvia. Los tenis de Nora estaban empapados. Su conejo de peluche estaba boca abajo en un charco. Y Gerardo estaba de pie en el umbral de nuestro padre, el umbral de una casa que ha pertenecido a esta familia desde 1080 y 90, y me dijo que yo no era nadie. La tierra se queda con el hijo varón de los Mérida. Me dijo, las mujeres se van al casarse. Deberías haber aprendido eso hace mucho tiempo. Dijo más cosas después de eso. Dijo que debería disfrutar de no tener hogar. Dijo que se había asegurado de que yo no recibiera nada, pero esto es con lo que Gerardo no contaba. Había una sección final en ese testamento, y cuando el abogado la leyó, en voz alta, cuando anunció mi patrimonio neto ante una sala llena de personas que se habían pasado toda mi vida llamándome la hija sobrante, mi hermano cayó redondo al suelo. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar Oculta, el canal donde la gente silenciosa finalmente tiene la última palabra y los papeles son los que gritan. Si alguna vez una familia te hizo sentir como el hijo de repuesto, el que olvidaron contar, esto es para ti. Deja un comentario contándome desde dónde nos estás viendo y qué hora es, y asegúrate de suscribirte. Ahora, permíteme llevarte de regreso a Marietta, Ohio, una población de unos 8,000 habitantes más o menos, donde el apellido Mérida todavía significa algo, o al menos solía significar algo. Marietta se encuentra donde el río Muskingum se une con el río Ohio. Es el tipo de pueblo donde la gente conoce el nombre de tu abuelo, tu historial crediticio, y en qué banca de la iglesia te sientas los domingos. Los Mérida ayudaron a construir la mitad de las casas de la calle Front. Bueno, mi bisabuelo abrió el taller Carpintería Mérida e Hijo en 1947, y el letrero tallado a mano en madera de nogal todavía cuelga en la calle Tercera. Mi padre, Tomás Mérida, dirigió ese taller durante 31 años. Era excelente con las manos y terrible con sus hijas. Digo hijas, pero solo había una yo. Y luego estaba Gerardo, 6 años mayor, el primogénito, aquel cuyo nombre encajaba en el letrero del taller. Al crecer, la división era simple. Gerardo iba al taller después de la escuela. Yo iba a la cocina con mi madre, Rosa. Gerardo aprendió a ensamblar tablas y a leer planos. Yo aprendí a preparar guisados y a quedarme callado. Mi padre tenía una frase que repetía como una oración. Cada día de acción de gracias, cada temporada de impuestos prediales, cada vez que alguien preguntaba por el negocio. La tierra se queda con el hijo varón de los Mérida. Las mujeres se van al casarse. Lo decía de la misma manera en que dirías que el sol sale por el este. No con crueldad, simplemente como un hecho indiscutible. Rosa apretaba los labios y pasaba las papas. Yo miraba fijamente mi plato y contaba los chícharos. Cuando tenía 15 años, le pregunté a mi padre si podía trabajar en el taller los sábados. Me miró como si le hubiera pedido cambiar todo el cableado eléctrico de la casa. ¿Para qué?, dijo. Tú no te vas a quedar. Me fui de Marietta, 3 años después, con una bolsa de lona y un lápiz plano de carpintero que mi padre me había regalado cuando yo tenía 9 años. De esos que usan los carpinteros, con el grafito ancho. Me lo había colocado detrás de la oreja una tarde y me dijo, «Listo, ahora pareces una Mérida». Fue la única vez que me dijo algo así. Me pagué mis propios estudios en la Universidad Estatal de Ohio para obtener el título de contabilidad y luego una maestría en contabilidad forense, ese tipo de trabajo donde sigues el rastro del dinero a través de empresas fantasma y facturas falsas hasta encontrar a la persona que se creía más inteligente que una hoja de cálculo. Era buena en eso, realmente buena. A los 26 años, ya trabajaba en una firma en Columbus, desmantelando casos de fraude que salían en el noticiero de la noche. A los 29, abrí mi propio despacho, Grupo Forense Mérida. Primero 3 empleados, luego 8, luego 22. Lo construí en una oficina rentada encima de un local de sándwiches en la calle Alta, y lo construí sola. Gerardo llamaba a mi trabajo el empleo de la calculadora. Mi padre lo llamaba algo que hacer mientras sientas cafés. Rosa, mi madre, solo me preguntaba si estaba comiendo lo suficiente. Nadie en Marietta sabía qué era la contabilidad forense, y a nadie le interesaba aprenderlo. En las cenas familiares, cuando Gerardo hablaba de la expansión del taller,
o de sus planes de remodelar y revender casas piloto, mi padre se inclinaba hacia adelante y asentía. Cuando yo mencionaba que había cerrado un caso de fraude de 7 cifras para un cliente de la lista Fortune 500, él decía, «Pásame los panecillos», así que dejé de mencionarlo. Dejé de hablar de la firma, de los clientes, del crecimiento. Conservé el lápiz de carpintero en el bolsillo interior de mi bolso, un rectángulo plano de cedro y grafito que olía al taller, a acerrín y a las manos de mi padre. Lo llevaba a todas partes, no porque lo extrañara exactamente, sino porque me recordaba cómo se suponía que debía verse un Mérida, y el silencio con el que yo me había convertido en uno. De todos modos, para cuando vendí la participación mayoritaria de mi firma en el año 2023, mi patrimonio neto superaba los $5 millones. Mi familia pensaba que rentaba un departamento de una habitación y conducía un Honda porque no me alcanzaba para más. Conducía un Honda porque me gustaba. Nadie se tomó la molestia de preguntar. Mi padre murió hace 14 meses. Un ataque al corazón. Estaba frente a la cepilladora en el taller un martes por la mañana, pasando una pieza de roble blanco por las cuchillas. Y su corazón simplemente se detuvo. Los paramédicos dijeron que ya se había ido antes de tocar el suelo. Recibí la llamada en mi escritorio en Columbus. Gabriela, mi socia, me llevó en auto hasta Marietta porque mis manos no dejaban de temblar lo suficiente como para sostener el volante. Cuando llegué, Gerardo ya estaba presidiendo la sala de estar, recibiendo condolencias y estrechando manos con los hombres del Club Rotario. Se había puesto un saco formal. Parecía un hombre que hubiera estado ensayando para ese papel durante toda su vida. Yo me encargué de todo lo demás, los arreglos de la funeraria, las actas de defunción, las llamadas a los seguros, el boletín de la iglesia. Rosa estaba demasiado devastada para cornar nada, y Gerardo estaba demasiado ocupado interpretando al hijo afligido en público como para hacer el verdadero trabajo de un hijo afligido en privado. No me quejé. Ese es mi defecto, si es que quieren llamarlo así. Veo un vacío y lo lleno. Veo una tarea que nadie quiere y la asumo. Exceso de responsabilidad, así lo llama mi terapeuta. La compulsión de cargarlo todo, tú misma, porque nadie te enseñó que era seguro soltar las cosas. Después del funeral, noté algo. Rosa tuvo una reunión con Raimundo Vega, el abogado patrimonial de mis padres, en su oficina de la calle Tercera. Fue sola. Regresó más silenciosa de lo habitual, pero más firme, como alguien que había tomado una decisión. Le pregunté si todo estaba bien. Me acarició la mano. Los asuntos de tu padre son complicados, me dijo. Vega lo está resolviendo. No insistí. Debía haberlo hecho, pero tenía que volver con Nora. Tenía una firma que dirigir y una madre que parecía querer cargar con este único asunto por sí misma. Así que la dejé. Rosa sufrió un derrame cerebral hace 6 semanas. Estaba sentada en el jardín, arrancando la maleza del cantero de flores que había cuidado desde que yo nací, y algo en su cerebro se dio. El vecino la encontró boca abajo entre los cempasúchiles. Murió en el Hospital Memorial de Marietta 3 horas después. Yo ya estaba en el auto a los 20 minutos de recibir la llamada. Nora iba en el asiento trasero, viendo pasar los campos de cultivo de Ohio como un borrón a través de la ventana, sin decir nada, porque los niños de 7 años pueden sentir cuando algo es demasiado grande para las... El funeral fue en la primera iglesia congregacional, el templo donde 4 generaciones de los Mérida habían sido bautizadas y enterradas. Asistieron unas 100 personas. Gerardo pronunció el panegírico. Se paró en el púlpito con un traje gris oscuro, Tom Ford, si tuviera que adivinar, y habló durante 12 minutos. Habló sobre llevar el apellido familiar, habló del taller, habló de lo que significaba ser el hijo varón de un Mérida, parado allí donde su padre y su abuelo habían estado antes. Mencionó la cocina de Rosa, mencionó su jardín. No mencionó que ella había pasado los últimos 14 meses sola en esa casa, lidiando con un dolor que no tendría por qué haber soportado en soledad. Pues, no me mencionó a mí en absoluto. Después, en el salón comunitario, la tía Carolina, la hermana menor de Rosa, me apartó a un lado y me apretó el brazo. Un servicio hermoso, dijo. Tu padre habría estado orgulloso de Gerardo. Casi me río. No lo hice. Junto al perchero, mientras ayudaba a Nora a ponerse la chamarra, un hombre con un traje de lana gris apareció a mi lado.
Raimundo Vega, de 66 años, seco como el polvo de tiza, el tipo de abogado que mide sus palabras con la precisión con la que un farmacéutico mide las pastillas. Quédate en el pueblo, me dijo en voz baja. Tu padre hizo cambios en el testamento después de los problemas de Gerardo. Querrás escucharlos. Los dos juntos. Luego asintió una vez y se alejó. 6 días después del funeral, Gerardo me llamó. Yo estaba en la cocina de la casa de mis padres, la casa de mi madre, preparando avena para Nora. La luz de la mañana entraba por la ventana sobre el fregadero como siempre lo había hecho, plana y dorada, iluminando las motas de polvo que flotaban sobre la barra de la cocina. Te necesito fuera para el viernes, dijo Gerardo. Sin rodeos, sin preguntar cómo estaba. Solo la exigencia, como un contratista que impone una fecha límite. Disculpa, respondí. La casa, Valeria. Papá lo dejó claro durante 30 años. El proceso de sucesión es una mera formalidad. Vega lo confirmará. Necesito que tú y la niña se vayan para que Silvia y yo podamos empezar con la remodelación. ¿La niña? Llamó a mi hija la niña. Ni siquiera hemos tenido la lectura del testamento. Le dije. No hay nada que leer, replicó. Ya conoces la regla. La tierra se queda con el hijo varón de los Mérida. Tú te fuiste. Yo me quedé. Fin de la discusión. Podía escuchar a Silvia de fondo. Su voz, un tono agudo y molesto. Dile que a más tardar el viernes, mi amor. Me aferré a la barra de la cocina. Nora me miraba desde la mesa, con la cuchara a mitad de camino de su boca. No me voy a ir hasta que Vega lea el testamento, afirmé. Entonces te irás con las manos vacías, sentenció Gerardo. Y luego, y quiero que escuches esto con exactitud, porque lo dijo como si lo hubiera practicado, como si fuera una línea de un guión que había estado escribiendo en su cabeza durante años. Espero que disfrutes no tener donde vivir, Valeria. Me aseguré de que no te toque nada. Y colgó. Dejé el teléfono boca abajo sobre la barra. Terminé de preparar la avena. Me senté frente a mi hija y comí. Porque eso es lo que haces cuando alguien intenta quitarte el suelo bajo tus pies. Afianzas bien las piernas y te comes tu destino. Cuando intenté usar mi llave en la puerta principal esa tarde, la cerradura ya había sido cambiada. La llave de latón con su llavero de cuero agrietado, la que mi padre me dio a los 18 años diciéndome, para cuando regreses a casa, giró en el cilindro y se atoró por completo. Las cajas ya estaban en el porche para cuando caminé hacia la parte trasera. 3 cajas de cartón para mudanza, de las baratas de la ferretería de la calle Pike, la ropa de Nora, mi maleta, la caja de metal con las recetas de Rosa, la que me había prometido, la que tenía tarjetas con su propia letra de hace 40 años. Todo eso asentado en 1 centímetro de agua de lluvia sobre los tablones de madera, donde mi madre solía tomar su café por la mañana. Silvia abrió la puerta principal. Llevaba puesto un chal de cachemira color crema y sostenía una copa de vino blanco, como si estuviera organizando la inauguración de una galería. «Oh», dijo, mirándome de la forma en que mirarías a un repartidor que se presenta en la dirección equivocada. ¿Sigues aquí? ¿Dónde está la habitación de Nora?, pregunté. ¿Dónde están sus libros? Gerardo empacó todo lo que fuera tuyo o de ella. Este no es realmente su hogar. Valeria. ¿Cuántas veces habrá venido de visita? Unas 4. Lo dijo como si la geografía fuera la medida del sentido de pertenencia, como si una niña de 7 años tuviera que ganarse su lugar en la casa de su propia abuela. Sentí que algo se acomodaba firmemente detrás de mis costillas. No era ira exactamente, sino claridad. Caminé hacia el auto, subí las cajas a la cajuela y abroché el cinturón de seguridad de Nora en su silla infantil. Luego regresé al porche. Silvia seguía de pie allí, bebiendo su vino, observándome como si yo fuera un espectáculo. Puedes quedarte con las cerraduras, le dije. Puedes quedarte con cada habitación de esta casa, pero no volverás a hablar de mi hija. Ni a mí, ni a Gerardo, ni a nadie en este pueblo. No es una petición. La sonrisa de Silvia se desvaneció. Dio un paso hacia atrás, entró a la casa y cerró la puerta. Subí al auto. Nora sostenía su conejo de peluche húmedo contra su pecho. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó. Yo aún no tenía una respuesta. Solo conduje. Terminamos en el motel Riverview, en la Ruta 7, a 1 milla de distancia del pueblo. Por $49 la noche, 2 camas matrimoniales, un microondas y una ventana que daba al estacionamiento con vista al río. Nora pensó que era una aventura. Saltaba en la cama y preguntaba si podíamos pedir pizza. Le dije que sí,
porque no podía decir ninguna otra palabra sin que se me quebrara la voz. Me senté en la orilla de la otra cama y me quedé mirando mi teléfono. Tenía un departamento propio en Columbus. Tenía una vida ya, una buena vida. Podía empacar las cosas de Nora, conducir 2 horas hacia el oeste y no volver a pisar Marietta jamás. Que Gerardo se quedara con la casa, que se quedara con el letrero, el taller y todo ese reino en ruinas. Yo no lo necesitaba. Había construido el mío propio. El abogado Vega me había dicho, quédate, tu padre hizo cambios. Y Rosa, mi madre, se había resolas con Vega después del primer funeral y había regresado con el aspecto de una mujer que acababa de soltar algo que había cargado durante décadas. Le debía a ella escuchar de qué se trataba todo esto. Y siendo sincera, y aquí seré muy franca contigo, Marietta era el único lugar donde Nora había convivido con sus abuelos. El patio trasero con los cempasúchiles, el sendero junto al río, donde mi padre solía llevarme a pescar los sábados por la mañana, mucho antes de que decidiera que yo no valía la pena el tiempo invertido. Las 18 hectáreas detrás de la propiedad, abajo junto al agua, donde la vieja casa de botes descansaba bajo un techo de sicomoros. Nora amaba ese terreno, lo llamaba el lugar del río, así que me quedé, no para pelear ni para ganar nada. Me quedé porque Vega me lo pidió, porque mi madre habría querido que lo escuchara y porque mi hija merecía conocer este pueblo de la manera en que yo solía hacerlo, antes de que el apellido Mérida se convirtiera en algo que solo contaba si habías nacido varón. La oficina de Raimundo Vega estaba en el segundo piso de un edificio de piedra caliza en la calle Tercera, a 3 locales del taller. Las escaleras olían a papel viejo y a aceite de limón. Su escritorio era de madera de nogal, construido por mi abuelo. Los libreros detrás de él albergaban 40 años del código revisado de Ohio y una foto enmarcada de él, estrechando la mano de mi padre en alguna cena de los Rotarios en los años 90. «Siéntate, Valeria», dijo, señalando la silla de cuero frente a él. No era de los que perdían el tiempo con charlas casuales. Eso me agradaba de él. La lectura formal es el próximo jueves. Es obligatorio que tanto Gerardo como tú estén presentes. Obligatorio. El testamento de tu padre tiene una disposición que solo se puede ejecutar con la asistencia de ambos hijos. Yo soy el albacea. Esas son las condiciones. Me incliné hacia adelante. Abogado Vega, ¿qué fue lo que cambió mi padre? Apoyó las manos entrelazadas sobre el escritorio, como hace la gente prudente cuando elige con cuidado sus palabras. Después de las dificultades financieras de tu hermano, luego de que tu padre confirmara ciertas obligaciones y reestructurara algunas deudas, Tomás modificó una sección de su testamento. Añadió una condición para la asignación de un bien específico. ¿Qué bien? Las hectáreas traseras, las 18 hectáreas a lo largo del río, incluyendo la casa de botes. Se me oprimió el pecho, el lugar del río. ¿Qué tipo de condición? El tipo de condición que exige que ambos presenten un estado financiero verificado antes de que se pueda adjudicar el bien. Tu padre quería pruebas documentadas y certificadas de que quienquiera que reciba esa tierra sea capaz de conservarla sin comprometerla, hipotecarla o perderla ante los acreedores. Hizo una pausa. Tu padre aprendió algo, Valeria. Tarde, pero lo aprendió. ¿Qué aprendió? Vega tomó un bolígrafo, una pieza pesada de plata grabada, y le dio un golpe suave sobre el escritorio. Que la persona que más grita en la sala no siempre es aquella a quien debes confiarle las llaves. Se puso de pie. Jueves, 10 de la mañana. Trae la documentación. Gerardo y Silvia se mudaron a la casa en menos de 48 horas. Para el fin de semana, ya habían arrancado las alacenas de la cocina de Rosa, las que mi abuelo había construido con madera de arce macizo y ensambles de cola de Milano, y las reemplazaron por unos muebles modernos prefabricados de catálogo. Y es que Silvia publicó fotos en Instagram con el texto: Nuevo capítulo, honrando el legado al hacerlo nuestro. 72 me gusta. Pasé en auto frente al taller el lunes y vi un letrero escrito a mano pegado en la ventana. Venta de liquidación de bienes, herramientas y equipo. Todo debe irse. Las herramientas de mi padre, sus cuchillas de tracción, sus cepillos de mano, 30 años de acero cuidadosamente mantenido. Cada pieza aceitada y colgada en orden en la pared de tablero perforado. Gerardo las estaba malbaratando como si fueran cachipaches de cochera. Estacioné enfrente y me quedé allí sentada durante 10 minutos con el motor en marcha, viendo a
conocidos, salir con los formones de mi padre en bolsas de plástico. Estuve a punto de arrancar e irme, casi, pero entonces la vi, arrumbada contra la pared trasera detrás de una pila de madera de desecho. La caja de herramientas de mi padre, esa vieja caja de metal verde con la tapa abollada y el broche de latón. El testamento especificaba que era para mí. Herramientas de mano personales y caja de herramientas para Valeria. Lo único a lo que mi nombre estaba vinculado. Entré. Gerardo estaba en el mostrador contando dinero en efectivo. Alzó la vista. No eres bienvenida aquí. Esa caja de herramientas es mía, le dije. El testamento de papá la tiene registrada. Lo sabes. Me miró fijamente durante un largo instante. Luego se encogió de hombros. Llévatela. Igual es basura como todo lo demás que te dejó. La caja de herramientas pesaba más de lo que esperaba. La cargué hasta el auto, con ambos brazos. La coloqué en la cajuela, junto a la silla de auto de Nora. Algo se movió en el interior cuando la acomodé. Un raspado metálico, como un objeto deslizándose contra el fondo de lámina. No la abrí en ese momento. Ojalá lo hubiera hecho. Quiero hacer una pausa aquí porque sé que algunos de ustedes han sostenido una caja similar. Lo único que les dejó un padre mientras alguien más se quedaba con la casa. Si ese es tu caso, cuéntame en los comentarios qué había en tu caja. ¿Un anillo, una Biblia, un juego de tazas medidoras? Quiero leerlo. Y si esta historia te está atrapando, suscríbete para que el algoritmo no la oculte. Bien, regresemos a esa caja de herramientas. Y a la mujer que se presentó en mi habitación de motel 3 días después. La tía Carolina llegó al motel Riverview un miércoles por la tarde, sin avisar, con un recipiente de sopa de papa y una clara intención. Tenía 63 años, era la hermana menor de Rosa, una secretaria escolar jubilada que había vivido en Belpre toda su vida. Llevaba un chaleco de felpa, zapatos ortopédicos y una expresión que se esforzaba demasiado por parecer comprensiva. Me enteré de lo de la casa, dijo, acomodándose en la orilla de la cama como si fuera la dueña del lugar. Nora estaba haciendo la tarea en el pequeño escritorio. Carolina la miró de reojo una vez, y luego volvió a dirigirse a mí. Valeria, cariño, sé que esto parece injusto, pero debes entenderlo. Así es como siempre han sido las cosas. El padre de tu padre hizo lo mismo. Mi padre hizo lo mismo. Los varones conservan la tierra. Las mujeres se van al casarse, ahí estaba. El catecismo familiar extraído directamente del manual de Tomás Mérida. Carolina, yo no estoy casada. Tengo una hija de 7 años durmiendo en una habitación de motel. Porque mi hermano. Y eso es terrible, de verdad lo es, pero pelear solo empeorará las cosas. Se inclinó hacia adelante. Yo renuncié a mi parte de las tierras de tu abuelo, 40 hectáreas. Se las cedí a mi hermano con una firma porque eso era lo que se esperaba de mí. ¿Y sabes qué? Sobreviví. Tú también lo harás. Lo decía como si la supervivencia fuera el límite máximo, como si la mayor aspiración de una mujer debiera ser soportar el despojo. ¿Tú querías esas 40 hectáreas, Carolina? Parpadeó. Durante una fracción de segundo, algo honesto cruzó por su rostro. Un destello de una vieja rabia, de una antigua pérdida, de esa clase que se calcifica en resignación, porque la alternativa es una carga demasiado pesada. No importa lo que yo quería, respondió. Importa lo que funciona. Dejó la sopa, dejó su consejo, y me dejó sentada en aquella habitación de motel, comprendiendo por primera vez que Carolina no solo estaba permitiendo esa tradición, ella era su víctima más antigua. A la mañana siguiente, coloqué mi computadora en el escritorio del motel, preparé una taza de un café espantoso con la cafetera de la habitación y volví a ser Valeria Mérida, contadora pública certificada y fundadora de un despacho de contabilidad forense que había facturado 14 millones de dólares en honorarios el último año fiscal. Nora estaba sentada en la cama viendo caricaturas con el volumen bajo, mientras yo revisaba un reporte de fraude de una empresa manufacturera en Akron. Los números me daban calma. Siempre lo habían hecho. Los números no tienen favoritos. No les importa si eres hijo o hija. Simplemente te dicen la verdad. Al mediodía, llamé a Gabriela Alba, mi socia en la firma. Técnicamente ella era la socia directora, ahora que yo había vendido mi participación mayoritaria, aunque conservaba un rol de asesora y una parte importante de las acciones. ¿Cómo te trata la vida de pueblo?, preguntó. Mi hermano vendió las herramientas de mi padre y mi tía me trajo sopa de papa y un sermón sobre saber cuál es mi lugar.
Encantador. ¿Siguen pensando que eres una simple auxiliar contable? Piensan que soy una contadora que no puede pagar su propio departamento. Gabriela guardó silencio un instante. Luego me dijo, Valeria, ¿tienen la menor idea de cuánto dinero tienes? Miré por la ventana hacia el estacionamiento. Mi Honda Civic estaba estacionado entre una camioneta pick-up y una minivan. Nadie en Marietta había visto jamás el contenido de mi portafolio de inversiones. Nadie se había tomado la molestia de preguntar. Nunca preguntaron, le respondí. ¿Y nunca se los dijiste? No. ¿Por qué? Lo medité. La respuesta honesta era compleja. Orgullo, terquedad, el remanente de dolor al recordar cómo llamaban pasatiempo a mi profesión. Pero la respuesta más simple era esta. Porque no tendría por qué demostrarle mi valor a personas que decidieron que yo no tenía ninguno antes de que tuviera la edad suficiente para hablar. Gabriela soltó un largo suspiro. Tiene sentido. Pero Valeria, si va a haber una lectura y hay algo importante en juego, es posible que tengas que mostrar esas cifras, te guste o no. 2 días antes de la lectura, pasé en auto por la casa de la calle Maple para ver el jardín de rosa. Una vieja costumbre. Los cempasúchiles ya se estaban marchitando. Nadie se encargaba de regarlos. Pero eso no fue lo que me hizo detenerme. Había un hombre en el porche principal, de unos 40 y tantos años, que llevaba una playera tipo polo, con el logotipo de un banco en el pecho. Estaba hablando con Gerardo a través de la puerta de tela mosquitera, y la voz de Gerardo tenía un tono que nunca antes le había escuchado. Tenso, defensivo, casi suplicante. La herencia se hará cargo de eso, estaba diciendo Gerardo. Una vez que termine el proceso de sucesión, tendré acceso a todo. Recibirán su pago. Señor Mérida, este aviso es el tercero que le enviamos. El saldo de la segunda hipoteca tiene un retraso de... Ya le dije que la herencia lo cubrirá. Gerardo me vio estacionada junto a la banqueta, y su expresión cambió de pánico a furia en cuestión de 2 segundos. Salió, azotó la puerta mosquitera, y el empleado bancario se retiró a su auto sin terminar la frase. No lo saludé, no hablé, solo me quedé observando. Una segunda hipoteca sobre la casa que Gerardo ya estaba tratando como propiedad personal. Sobre la casa de la que me había echado. Sobre la casa por la que afirmaba que valía la pena luchar. Me vino a la mente algo que mi padre solía decir, uno de sus dichos menos terribles. El hombre que pide prestado contra sus propios cimientos es un hombre parado sobre una trampilla. Yo había asumido que Tomás se refería al taller, a mantener el negocio libre de deuda. Pero sentada en mi auto, viendo el vehículo del empleado bancario perderse por la calle Maple, comencé a preguntarme si mi padre había estado hablando de Gerardo todo el tiempo. Regresé en auto al motel. Tampoco abrí la caja de herramientas esa noche. Algo me decía que debía esperar hasta estar lista para lo que fuera que hubiera dentro, pero me estaba... La noche anterior a la lectura, finalmente abrí la caja de herramientas. Nora ya dormía. La habitación del motel estaba en silencio, salvo por el zumbido del frigobar y el paso ocasional de algún camión por la Ruta 7. Coloqué la caja de metal verde sobre la cama y liberé el broche de latón. En el interior había una cegueta de marquetería, un pequeño cepillo de contrafibra, un juego de gramiles de marcar y, debajo de ellos, metidos contra el fondo de lámina como si alguien los hubiera colocado ahí deliberadamente, 3 objetos que lo cambiaron todo. El primero era el lápiz de carpintero. No cualquier lápiz. Este había sido afilado recientemente, y en el lado plano, grabado con la letra apretada de mi padre, decía, TM Abun TM. De Tomás Mérida a Valeria Mérida. Una flecha, una transferencia, como si me estuviera entregando algo. El segundo objeto era la llave de latón, con la misma forma de la que tenía en mi llavero de cuero, la que ya no abría la puerta principal. Pero esta llave era diferente, más pequeña, más vieja. Le di la vuelta en mi mano y vi una etiqueta metálica unida con un alambre al ojo de la llave, del tipo de etiquetas que encuentras en los casilleros de almacenamiento. Grabado en el metal decía, Casa de Botes, hectáreas traseras. No era la llave de la casa, jamás lo fue. Esta era la llave de la casa de botes de las 18 hectáreas a lo largo del río. El lugar donde mi padre solía llevarme a pescar. El lugar que Nora llamaba el lugar del río. Lo tercero era un documento doblado. Lo abrí con manos que estaban mucho más firmes de lo que deberían haber estado considerando lo que estaba viendo. Era una notificación de embargo del primer Banco Federal,
una segunda hipoteca sobre la casa del número 14 de la calle Maple, fechada hace 3 años por un monto de $340,000. La firma de mi padre estaba al calce. En el margen escrito a lápiz había redactado unas palabras: Valeria, pregúntale a Vega por las hectáreas traseras. Lo leí 2 veces. Luego tomé mi teléfono y llamé al abogado Vega a las 11 de la noche. Respondió al segundo timbrazo como si hubiera estado esperando la llamada. ¿Encontraste el aviso de embargo?, dijo Vega. No fue una pregunta. $340,000. Sobre la casa. Tu padre solicitó una segunda hipoteca hace 3 años para cubrir las deudas de tu hermano. El negocio de Gerardo de revender casas piloto colapsó. Se había sobregirado con 2 propiedades en Williamstown, pidiendo prestado a prestamistas privados con tasas usureras. Estaba al borde de la quiebra personal. Tu padre confirmó los préstamos originales y luego refinanció todo, poniendo la casa en garantía para consolidar la deuda. Me senté en la cama del motel y me presioné el auricular contra el oído. Así que la casa de la que Gerardo me acaba de echar está fuertemente gravada. El valor real de la propiedad es insignificante. El edificio del taller tiene un embargo independiente, más pequeño, de unos $40,000, por parte de un proveedor al que Gerardo nunca le pagó. En conjunto, el residencial que tu hermano está por heredar viene con aproximadamente $380,000 en deuda garantizada, frente a un valor de mercado de tal $400,000. Está heredando prácticamente nada. Con suerte, si el mercado se mantiene estable, lo cual, con las tasas de interés actuales, no es seguro. Miré la notificación de embargo en mi mano, la caligrafía de mi padre en el margen, y las hectáreas traseras, con las 18 hectáreas a lo largo del río, son el único activo libre de gravámenes en toda la herencia, sin embargos, sin hipotecas, con un valor de avalúo actual de aproximadamente $1,100,000. Tu padre sabía que si se las dejaba directamente a Gerardo, las comprometería en menos de un año. Por eso añadió la condición que te mencioné. Ambos hijos deben presentar estados financieros verificados y las tierras pasarán a manos del hijo que demuestre la solvencia económica para conservarlas libres de deudas. Control post-mortem, dije. Conocía el término, lo había visto en casos patrimoniales. Exactamente. Es totalmente ejecutable. Los tribunales de sucesiones de Ohio validan los legados condicionales de manera rutinaria. Hizo una pausa. Tu padre aprendió algo, Valeria, de la manera difícil, pero lo aprendió. Colgué y me quedé sentada allí durante mucho tiempo, sosteniendo la llave de latón en una mano y el lápiz en la otra. Oh, Vega nos llamó a ambos a la mañana siguiente para explicarnos el requerimiento. La reacción de Gerardo fue inmediata y ruidosa. Podía escucharlo a través de la bocina aunque Vega nos tenía en líneas separadas. ¿Un estado financiero? Excelente. Con gusto. No tengo nada que ocultar. Sí que tenía algo que ocultar. Tenía $380,000 de deuda que ocultar. Pero Gerardo se había pasado la vida entera creyendo que la arrogancia equivalía a la competencia. Y esta vez no era la excepción. Presentó su estado financiero verificado a Vega antes del mediodía. Luego me llamó a mí. Para que lo sepas, me dijo. Y pude percibir la sonrisa de suficiencia en su voz. Ya entregué mis documentos. Esas tierras serán mías para cuando se ponga el sol mañana. Yo me quedé aquí. Yo dirigí el taller. Yo llevé el apellido. Un pedazo de papel no va a cambiar 30 años de papá diciéndole a todo el pueblo quién era su heredero. Está bien, le contesté. Trae tu pequeño recibo de nómina, Valeria, o tu declaración fiscal o lo que sea que presente la gente de las calculadoras. No importa. La condición de papá era un mero trámite. Sabía que yo calificaría. Solo quería que quedara asentado en el acta. Está bien, repetí. ¿Es todo lo que vas a decir? ¿Está bien? ¿Qué te gustaría que dijera, Gerardo? Silencio. Me gustaría que dijeras que entiendes que esa tierra, toda ella, siempre debió ser mía. Así es como funciona esta familia. Así es como siempre ha funcionado. Miré a Nora, que estaba dibujando un río en el escritorio del motel con una crayola verde. Monos. Entiendo perfectamente cómo funciona esta familia, le respondí. Te veo mañana. Colgué y llamé a Gabriela. Necesito un estado financiero verificado para las 5 de la tarde de hoy, le dije. El portafolio completo, certificado por contador público, con el resumen del patrimonio neto, en la primera página.
¿Vas a hacer esto? Voy a hacer lo último que mi padre me pidió que hiciera. Lo tendrás listo en 3 horas. Esa noche, después de que Nora se durmió, me quedé sentada en el estacionamiento del motel, con el motor apagado y las ventanas abajo, escuchando el río. El río Ohio estaba a media milla de distancia, pero en las noches silenciosas podías escucharlo. Busca un sonido bajo y constante, como la respiración del pueblo. Yo no necesitaba esas 18 hectáreas. Tenía dinero, tenía una carrera profesional sólida, tenía una hija sana e inteligente, que estaría bien sin importar si vivíamos en Columbus o en la Luna. Esa, la parte racional de mi cerebro, la parte de la contadora forense, la que hacía análisis de costo-beneficio para ganarse la vida, me decía, aléjate, deja que Gerardo se quede con las tierras. Deja que las hipoteque, que las pierda, que vea cómo un banco las subasta. Nada de eso es tu problema. Pero la otra parte, la que recordaba los sábados por la mañana en la orilla del río, a mi padre enseñándome a amarrar un nudo de pesca, la forma en que los sicomoros se tornaban dorados en octubre, el rechinido que hacía la puerta de la casa de botes cuando se abría sobre sus bisagras oxidadas, esa parte se negaba a soltarlo. Mi padre había escrito mis iniciales en un lápiz. Había puesto una llave de la casa de botes en la caja de herramientas que me dejó. Había escrito pregúntale a Vega en el margen de una notificación de embargo y la había guardado donde solo yo pudiera encontrarla. Esas cosas no fueron accidentes. Eran instrucciones de un hombre que se había pasado la vida entera creyendo en la idea equivocada y que finalmente, demasiado tarde, había empezado a abrir los ojos. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Gabriela. Envía el estado financiero a Vega. Respondió en menos de un minuto. Ya está hecho. 5.80 y 3 millones certificados por Kowalski y Asociados. Despacho contable independiente. Ya quedó registrado formalmente. Miré hacia el río. No estaba haciendo esto para derrotar a Gerardo. Estaba haciendo lo último que mi padre me había pedido. Y si eso también servía para demostrarle que estaba equivocado en todo lo que alguna vez dijo sobre las hijas, bueno, los números no mienten. La mañana de la lectura, Silvia se presentó en mi habitación de motel a las 7 de la mañana. Iba vestida como si fuera a un almuerzo elegante. Blusa de seda, pantalones de lino y un bolso de diseñador que probablemente costaba más que la renta mensual de mi motel. Sostenía un sobre de Manila en la mano. ¿Podemos hablar?, dijo, apoyándose contra el marco de la puerta con una sonrisa que se esforzaba demasiado por parecer cálida, de mujer a mujer. La dejé pasar porque quería escuchar qué tenía que decir. Nora se estaba lavando los dientes en el baño. Silvia se sentó en la orilla de la cama y abrió el sobre. Este es un documento de renuncia de derechos, dijo, deslizándolo sobre la colcha. Gerardo me pidió que te lo trajera. Firmas esto. Renuncias a cualquier reclamación sobre la herencia, la casa, las tierras, todo. Y a cambio, Gerardo te dará $15,000 y todas las fotografías personales de Rosa. Miré el documento, 4 páginas, nítidas, impresas, ya notariadas por la parte de Gerardo. Había hecho que un abogado preparara esto. Lo tenía todo planeado. $15,000, dije. ¿Y las fotos? Es muy generoso, Valeria, teniendo en cuenta que el testamento claramente favorece a Gerardo. Gastarías mucho más que eso en honorarios de abogados, intentando impugnarlo. De esta manera, todos salimos limpios, sin dramas, sin resentimientos. Sin resentimientos, repetí. Tu esposo tiró los tenis de mi hija bajo la lluvia. La sonrisa de Silvia no flaqueó, pero sus ojos sí lo hicieron. Gerardo puede ser impulsivo, pero tiene buenas intenciones. Está bajo mucha presión en este momento. ¿Seguro que sí? Doblé el documento de renuncia y lo deslicé de nuevo en el sobre. No firmo cosas que no he tenido tiempo de revisar, declaré, y mucho menos firmo bajo presión en la habitación de un motel. Si Gerardo tiene una oferta, puede presentarla a través del abogado Vega. Silvia se puso de pie. Toda la calidez fingida desapareció de su rostro. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Tal vez, respondí. O tal vez solo estoy haciendo que sea honesto. Se fue sin el sobre. Lo tiré a la basura. Gabriela me llamó a las 8:30. Los estados financieros ya fueron entregados en la oficina de Vega. Certificados, sellados, el paquete completo. El mismo Kowalski firmó personalmente. Gracias, Gabriela. Su tono de voz cambió. Ten cuidado, Valeria.
Cuando abran ese sobre en una sala llena de personas que creen que estás en la ruina, sabes perfectamente lo que va a pasar, ¿verdad? Lo sabía. Había repasado ese escenario en mi cabeza una docena de veces. La contadora forense en mí ya había trazado las reacciones. La incredulidad de Gerardo, el pánico de Silvia, la confusión de Carolina. Las cifras de ese estado financiero contaban una historia que ninguno de ellos se había tomado la molestia de leer. Bueno, patrimonio neto, $5.830.000, desglosados así: 2.4 millones por la venta de la firma, 1.9 millones en fondos indexados diversificados, 1.1 millones en bienes raíces comerciales, que consistían en 2 pequeños edificios de oficinas en Columbus que yo misma compré y administraba, $430.000 en cuentas de retiro y fondos de reserva en ese efectivo. Yo había construido cada centavo de eso, sin herencias, sin dinero familiar, sin los ingresos de un esposo. Solo 17 años de ser sumamente buena en algo que mi familia consideraba un pasatiempo. Sé lo que va a pasar, le dije. ¿Estás lista para ello? Miré a Nora, que estaba dormida en la cama, abrazando a su conejo de peluche con esa paz absoluta que solo una niña de 7 años puede tener. Esta pequeña había dormido en un motel durante 2 semanas porque su tío decidió que no pertenecía a la casa de su abuela. Había escuchado a Silvia decir, este no es realmente su hogar. Había empacado su propia mochila sin que nadie se lo pidiera, porque ya estaba aprendiendo que ser una mujer de la familia Mérida significaba cargar con tu propio peso. Estoy lista, afirmé. Bien, llámame después, me dijo Gabriela y Valeria. ¿Sí? Haz que lean la cifra en voz alta. Casi sonreí. Casi. Una pequeña prueba de honestidad antes de la lectura. La gente no dejaba de decirme que firmara y me marchara, que mantuviera la paz. Quizás alguien te está diciendo exactamente eso, en este momento, sobre tu propia situación, tu propia familia, tu propia herencia o tu propio valor. Así que dime, ¿habrías firmado tú ese documento de renuncia? Comenta sí o no en los comentarios y suscríbete, porque la siguiente habitación por cuya puerta crucé es en la que había estado esperando sentarme durante 17 años. Vamos allá. La oficina de Vega. Jueves, 10 de la mañana. La sala de juntas olía a aceite de limón y a cuero viejo. Una mesa de nogal construida por mi abuelo ocupaba el centro de la habitación. Había 6 sillas a su alrededor, una jarra de agua y 2 carpetas colocadas con absoluta precisión en la cabecera, donde se sentaría Vega. Gerardo llegó primero. Traje gris oscuro, pañuelo en el bolsillo, y un Rolex que destellaba bajo la luz del techo. Jaló una silla y se sentó como un hombre que está a punto de recibir un galardón. Silvia entró detrás de él, con el teléfono ya en la mano, probablemente redactando el texto para su próxima publicación. La tía Carolina llegó después, aferrando la correa de su bolso con ambas manos, vistiendo el mismo chaleco de felpa que llevaba en el motel. Me saludó con la cabeza una vez y se sentó tan lejos de Gerardo como la mesa se lo permitía. Yo tomé la silla frente a mi hermano. Nora se había quedado con una niñera en el motel. Decidí que no necesitaba presenciar esto, fuera lo que fuera en lo que terminara convirtiéndose. En mi bolso, junto al lápiz de carpintero, sentía el peso de la llave de latón, y sentada allí, en esa sala, con la luz de la mañana extendiéndose sobre la mesa, de pronto comprendí algo que se me había escapado durante 20 años. La llave que mi padre me dio a los 18 años, la que había llevado en el llavero de cuero agrietado, la que intenté meter en la cerradura de la puerta principal la noche en que Gerardo la cambió, nunca había sido la llave de la casa. Era demasiado pequeña, demasiado vieja. La forma de los dientes no coincidía. Era la llave de la casa de botes, la llave del lugar del río. Mi padre me había entregado la llave de las 18 hectáreas cuando yo tenía 18 años y me había pasado 17 años pensando que era algo completamente distinto. Vega entró, cerró la puerta y tomó asiento. Colocó las manos extendidas sobre las 2 carpetas. Comenzaremos con el testamento de su padre, anunció. Luego abordaremos la sección final. Gerardo sonrió complacido. Vega abrió la primera carpeta. Última voluntad y testamento de Tomás Eduardo Mérida, modificado hace 18 meses, con testigos y notariado en el condado de Washington, Ohio. Leyó las disposiciones habituales sobre deudas, gastos funerarios y la designación del albacea,
con el tono plano y pausado de un hombre que ha hecho esto 1 millar de veces. Oh, Luego llegó a la distribución de los bienes. A mi hijo, Gerardo Tomás Mérida, le dejo lo siguiente. La propiedad residencial ubicada en el número 14 de la calle Maple, Marietta, Ohio, incluyendo todas las estructuras existentes. La propiedad comercial en el número 312 de la calle Tercera, conocida como Carpintería Mérida e Hijo, incluyendo todas las instalaciones y el inventario restante, y todos los bienes inmuebles que componen la parcela residencial según consta en los registros de escrituras del condado de Washington. Gerardo se echó hacia atrás en su silla, no sonrió, hizo algo peor, asintió lentamente, como un rey que confirma lo que ya sabía de antemano. A mi hija, Valeria Elena Mérida, le dejo mis herramientas de mano personales y mi caja de herramientas. Eso fue todo, una sola línea. 35 años de ser la hija de Tomás Mérida, reducidos a una caja de metal verde y a un juego de formones. La tía Carolina exhaló un suave suspiro. Silvia ya estaba escribiendo rápidamente en su teléfono. Gerardo se volvió hacia mí. La tierra se queda con el hijo varón de los Mérida, dijo. Y la frase resonó en aquella sala como una campana que él hubiera estado esperando toda su vida para hacer sonar. Seni, lamento que tuviera que ser así, Valeria. Pero papá tomó su decisión. Él siempre tomaba su decisión. No dije nada. Miré a Vega. Vega me devolvió la mirada con una expresión que era casi el reflejo de la paciencia. Señor Mérida, intervino Vega. No hemos terminado. Gerardo hizo un gesto con la mano restándole importancia. ¿Qué queda? Ella se quedó con la caja de herramientas. Yo me quedé con la casa. Esto ya terminó. No ha terminado. Vega cerró la primera carpeta y colocó la mano sobre la segunda. El testamento de su padre contiene una sección final, y los términos del documento me exigen leerla en voz alta ante ambos antes de que se pueda transferir cualquier bien. La seguridad de Gerardo no flaqueó, al contrario, se endureció. Se puso de pie, realmente se levantó de su silla como si estuviera a punto de proponer un brindis en su propia coronación y miró a todos en la sala. Una sección final, repitió. Bien, léala, pero dejemos en claro lo que está pasando aquí. Me señaló con el dedo. Mi hermana abandonó a esta familia cuando tenía 18 años. Se mudó a Columbus. Consiguió un trabajo arrastrando números. Ella no dirigió el taller. No le dio mantenimiento a la propiedad. No llevó el apellido con orgullo. Yo hice todo eso cada año, en cada festividad. Cada vez que se rompía una tubería, o se goteaba el techo, o papá necesitaba que alguien confirmara un... Se detuvo, percastándose de lo que iba a decir. Yo me quedé, concluyó, y ella se fue. Esa es la matemática de la situación. Siempre ha sido así. Luego se volvió hacia mí, con todo el peso de 41 años de privilegios y soberbia reflejados en sus ojos. Espero que disfrutes no tener donde vivir, Valeria. Me aseguré de que no te toque nada. Las mismas palabras, el mismo guión. Me lo había dicho por teléfono hacía 6 días. Lo estaba diciendo de nuevo ahora frente a testigos, como si la repetición pudiera convertirlo en verdad. Silvia asentía con la cabeza. Carolina miraba fijamente la mesa. Vega esperó. Esperó de la manera en que lo hace un hombre que ya ha leído la página siguiente y sabe perfectamente lo que se avecina. Cuando Gerardo volvió a sentarse, Vega abrió la segunda carpeta. La sección final del testamento de Tomás Mérida, declaró, se refiere a la asignación de un terreno que no está incluido en la adjudicación residencial de la herencia. Específicamente, 18 hectáreas de terreno frente al río libres de gravámenes en el condado de Washington, incluyendo la estructura conocida como la Casa de Botes, con un valor de avalúo de $1.100.000. Gerardo parpadeó. El teléfono de Silvia dejó de moverse. Carolina levantó la vista. Este terreno, continuó Vega, está sujeto a un legado condicional. Su padre estableció una condición que ahora estoy obligado a aplicar. Vega extrajo una sola hoja de la carpeta. Reconocí el papel, una cartulina pesada de color crema, de las que se usan para documentos legales diseñados para perdurar en el tiempo. Leeré las palabras de su padre exactamente como fueron escritas, dijo Vega. Se acomodó los anteojos. Yo, Tomás Eduardo Mérida, estando en pleno uso de mis facultades mentales, por la presente dispongo que el terreno de 18 hectáreas frente al río, con número de parcela del condado de Washington 0411720,
incluyendo todas las estructuras que en él se encuentren, no se distribuirá como parte de la herencia residencial. Esta tierra ha pertenecido a la familia Mérida durante 4 generaciones. He visto cómo se ha conservado, mejorado y honrado. También he visto cómo otros bienes de esta familia han sido comprometidos, hipotecados y casi perdidos por completo. No permitiré que esta tierra corra la misma suerte. Gerardo se removió inquieto en su silla. Por lo tanto, ordeno a mi albacea que exija a cada uno de mis hijos la presentación de un estado financiero verificado, elaborado y certificado por un contador público independiente, que demuestre su patrimonio neto actual y sus obligaciones de deuda. El terreno de 18 hectáreas pasará al hijo que demuestre tener la capacidad financiera para conservar esta tierra libre de gravámenes, sin hipotecarla, comprometerla, ni imponer ningún tipo de carga sobre ella durante un periodo mínimo de 10 años. Vega hizo una pausa. La sala quedó sumida en un silencio absoluto, roto únicamente por el tic-tac del reloj en la pared. Si ninguno de los 2 hijos cumple con este estándar, la tierra se venderá y los fondos obtenidos se donarán a la Asociación para la Conservación del Territorio del Condado de Washington. Sid levantó la vista del papel. Me he pasado la vida creyendo que la tierra debe pasar al hijo varón. Estaba equivocado. La tierra no pertenece a quien más grita, pertenece a quien sea capaz de conservarla. Sentí que esa última línea se asentaba en mi pecho como una piedra arrojada en aguas tranquilas. Mi padre, el hombre que a mis 15 años me dijo que yo no me quedaría, el hombre que jamás se interesó por mi trabajo, había escrito esas palabras a solas en la oficina de un abogado, sabiendo que las plasmaría en papel para la posteridad. Carolina emitió un leve quejido. Gerardo no dijo nada. Vega dejó la hoja sobre la mesa. Ambos estados financieros han sido entregados. Procederé a revisarlos ahora. Vega abrió 2 sobres sellados, uno al lado del otro. Leyó primero el de Gerardo. Estado financiero verificado de Gerardo Tomás Mérida, elaborado por Contabilidad Henderson, en Parkersburg, Virginia Occidental. Pasó la mirada por la hoja. Activos totales. Propiedad residencial en el número 14 de la calle Maple. Valor estimado de $410,000. Propiedad comercial en el número 312 de la calle Tercera. Valor estimado de $95,000. Y cuentas personales y vehículo por un total de $11,400. Hizo una pausa. Pasivos totales. Segunda hipoteca sobre la propiedad de la calle Maple. Saldo de $298,000. Embargo de proveedor sobre la propiedad de la calle Tercera. Saldo de $42,000. Préstamos personales pendientes con acreedores privados por un saldo de $87,000. Y deudas de tarjetas de crédito por $31,000. Las cifras flotaron en el aire como humo denso. Patrimonio neto, declaró Vega con voz plana y precisa, negativo de $41,600. A Gerardo se le tensó la mandíbula. La mano de Silvia buscó su brazo y lo apretó con fuerza. Eso es temporal, balbuceó Gerardo. El negocio se está recuperando. Esas deudas se están reestructurando. Una vez que se resuelva la herencia y venda algunas cosas. Señor Mérida. La voz de Vega fue suave pero tajante. La condición exige demostrar la solvencia real al momento de la presentación. No una capacidad futura proyectada ni pronósticos optimistas. Su estado financiero muestra insolvencia. La casa tiene un valor de $400,000, pero esa misma casa carga con $340,000 de deuda garantizada que usted mismo generó y que su padre absorbió. Usted no heredó un activo, señor Mérida. Heredó una deuda. Gerardo me miró por primera vez desde el funeral. Quizás por primera vez en años, realmente me miró a mí. No a través de mí, no más allá de mí, sino directamente a los ojos. Y vi algo en el rostro de mi hermano que jamás había visto antes. Miedo. Y no era miedo a mí. Era miedo a la cifra, a la matemática, a la simple y despiadada aritmética que demostraba que su vida entera se había construido sobre cimientos de dinero ajeno, y que ahora había llegado el momento de pagar la cuenta. Lea el de ella, dijo con voz ronca. Lea el de mi hermana. Vega tomó el segundo sobre. Valeria Elena Mérida leyó. Estado financiero verificado, elaborado por Kowalski y Asociados. Despacho contable independiente de Columbus, Ohio. Le dio la vuelta a la página.
La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar la respiración de la tía Carolina. Activos totales. Leyó cada renglón de la misma forma en que leía todo, con uniformidad, sin hacer énfasis, como quien da el reporte del clima. Participación accionaria tras la venta de Grupo Forense Mérida. 2.4 millones de dólares. Portafolio de inversiones diversificado. 1.9 millones de dólares. Inversiones en bienes raíces comerciales, consistentes en 2 propiedades en el área metropolitana de Columbus. 1.1 millones de dólares. Cuentas de retiro. 280,000 dólares. Efectivo y reservas líquidas. 150,000 dólares. Silvia emitió un sonido, no una palabra. Un sonido que parecía estar entre un ahogo y un trago amargo, como si le hubieran sacado todo el aire del pecho de un golpe. Pasivos totales, continuó Vega. 0. Sin deudas pendientes, sin hipotecas, sin embargos, sin gravámenes de ninguna clase. Dejó la hoja sobre la mesa. Patrimonio neto, 5,830,000 dólares. La cifra que quedó suspendida en la sala como una detonación silenciosa que nadie vio venir. 5.83 millones. Cada dólar ganado por mí, cada dólar de mi propiedad. Gerardo me miraba con la boca abierta. La cerró, volvió a abrirla, pero no pudo articular palabra. La tía Carolina se tapó la boca con la mano. Silvia se había quedado completamente petrificada, con el teléfono olvidado en el regazo y el rostro del color de un papel viejo. Yo no hablé. No tenía necesidad de hacerlo. Sostuve con la mano el lápiz de carpintero dentro de mi bolso, de Tomás a Valeria, y esperé. De acuerdo con los términos del legado condicional de su padre, declaró Vega. Valeria Mérida es la única beneficiaria que califica. El terreno de 18 hectáreas frente al río, incluyendo la casa de botes, pasa a ser propiedad de Valeria. Miró a Gerardo. Señor Mérida, ¿tiene alguna pregunta? Las manos de Gerardo estaban apoyadas sobre la mesa, con los dedos extendidos como si intentara aferrarse a la superficie de la tierra. Tenía el rostro completamente pálido. Su respiración era superficial y errática. 5, susurró. 5 millones. 5.83, corrigió Vega, porque Raimundo Vega era un hombre que creía en la prescicia exacta. Y en ese instante, a mi hermano se le pusieron los ojos en blanco y se desplomó. Golpeó la silla al caer. La silla chocó contra la mesa. Un vaso de agua se tambaleó y rodó sobre la superficie de nogal que mi abuelo había construido hacía 60 años, derramando el agua que comenzó a rodear las carpetas como una marea lenta. Silvia soltó un grito corto y agudo, más de sorpresa que de dolor, y se abalanzó sobre él. La tía Carolina se levantó tan rápido que su bolso cayó al suelo, esparciendo monedas por toda la madera. La asistente de Vega ya estaba al teléfono. «Está respirando», dijo, arrodillándose a su lado con 2 dedos en su muñeca. «El pulso es rápido pero constante, probablemente un síncope vasovagal». Yo permanecí sentada en mi silla. No me moví. No me burlé. No sentí triunfo ni satisfacción, ni ninguna de las emociones que se podría esperar que sintiera al ver al hombre que había dejado los zapatos de mi hija bajo la lluvia desvanecerse en el suelo de la oficina de un abogado porque un pedazo de papel le reveló la verdad sobre su hermana. Me sentía cansada. Sentía el agotamiento específico de una mujer que había pasado 35 años siendo menospreciada y que acababa de ver cómo la realidad ponía a cada quien en su lugar. Silvia le soplaba aire a Gerardo con una carpeta. Carolina estaba de pie contra la pared, con ambas manos apoyadas en las mejillas, mirando a la nada. Vega seguía sentado a la cabecera de la mesa, con las manos entrelazadas, esperando con la paciencia de un hombre que ya ha visto desmayarse a la gente antes y sabe que lo volverá a ver. Metí la mano en mi bolso y saqué la llave de latón con su llavero de cuero agrietado. La coloqué sobre la mesa, junto al charco de agua que se extendía, al lado de las carpetas, junto a los restos de la soberbia de mi hermano. La llave de la casa de botes, la llave del lugar del río, la llave que mi padre me dio a los 18 años, el día que me fui, el día en que me dijo, para cuando regreses a casa. Había regresado a casa, y la tierra había venido conmigo. Los paramédicos llegaron en 11 minutos. Para entonces, Gerardo ya estaba sentado en una silla, con una compresa fría en la frente, mientras Silvia rondaba a su lado como un guardaespaldas al que hubieran sorprendido durmiendo en el trabajo. Los paramédicos le revisaron la presión,
Le apuntaron con una linterna en los ojos y le recomendaron acudir a su médico. Él se negó a ser trasladado al hospital. Por supuesto que lo hizo. Los hombres de la familia Mérida no se suben a las ambulancias. Cuando los paramédicos se retiraron, Gerardo me miró al otro lado de la mesa con una expresión que jamás le había visto. ¿Qué? No era enojo, tampoco arrogancia, sino algo frágil y agrietado, como una pared a la que le hubieran arrancado el yeso. Tú lo sabías, me dijo. Te quedaste ahí sentada y lo sabías todo. Sabía que había construido una carrera profesional. Sabía que me había ganado mi propio dinero. No sabía que eso importaría en esta oficina sino hasta hace una semana. Lo ocultaste. Nos dejaste pensar, me dejaste creer. Querías que quedara como un tonto. Tú quedaste como decidiste quedar, Gerardo. Yo no tomé una sola decisión por ti. Le tembló la mandíbula. Y entonces hizo su aparición la autocompasión. Justo a tiempo. Yo me quedé, Valeria. Me quedé, dirigí el taller e hice todo lo que papá me pidió, renuncié, le di todo a esta familia. Y ahora estoy hundido en deudas mientras tú estás sentada sobre $6 millones. Y la tierra se va. La tierra se va con alguien que no la va a perder. Esa frase no la dije yo. Fue la tía Carolina. Todos se volvieron hacia ella. Seguía de pie contra la pared, con los brazos cruzados, mientras las lágrimas corrían silenciosamente marcando las líneas alrededor de su boca. Yo renuncié a 40 hectáreas, dijo con voz quebrada. Se las entregué a mi hermano porque esa era la regla. Los varones conservan la tierra, y eso devoró mi vida, Gerardo. Esa estúpida regla consumió mi vida entera. Se limpió el rostro con el dorso de la mano. Tu padre estaba equivocado. Mi padre estaba equivocado, y yo me equivoqué al decirle a Valeria que lo aceptara. Me miró. Lo siento, me dijo. Y le creí, su disculpa era sincera. Pero sentirlo y haber hecho algo al respecto en su momento eran dos cosas muy distintas, y Carolina lo sabía tan bien como yo. 3 meses después, la casa de la calle Maple entró en proceso de ejecución hipotecaria. Gerardo no pudo cubrir la segunda hipoteca, la que mi padre había solicitado para salvarlo, y el banco emitió la notificación formal de embargo en noviembre. Silvia se mudó 2 semanas antes de la subasta judicial. Se llevó los muebles prefabricados que había instalado sobre los gabinetes originales de mi abuelo. Sen dejó el tragaluz de vidrio soplado sobre la puerta principal porque pesaba demasiado para cargarlo. Gerardo impugnó el legado condicional. Su abogado presentó una moción. Vega respondió entregando el testamento, la condición, los estados financieros verificados y un informe de 8 páginas sobre la jurisprudencia en Ohio. Respecto al control post-mortem, la moción fue desechada en 16 días. El fallo del juez constaba de un solo párrafo. Terminaba diciendo: la condición impuesta por el testador es clara, legal y plenamente ejecutable. Gerardo dejó de llamarme después de eso. La tía Carolina me envió una tarjeta en Navidad. Sin ningún mensaje, solo su firma. No le respondí, pero tampoco la tiré a la basura. Algunas deudas tardan más tiempo en saldarse que otras. En enero, llevé a Nora en auto al lugar del río por primera vez desde la lectura. Los sicomoros estaban deshojados. El caudal del río lucía alto y grisáceo, y la puerta de la casa de botes se atoraba en sus bisagras exactamente como siempre lo había hecho. Usé la llave de latón. Giró con suavidad y ligereza, como si hubiera estado esperando pacientemente ese momento. En el interior se encontraban las cañas de pescar de mi padre, una silla plegable, una lata de café llena de anzuelos y plomadas, y ese aroma característico a cedro, el mismo olor a cedro del taller, de la caja de herramientas, de cada sábado por la mañana que pasé aquí cuando era niña, antes de que mi padre decidiera que yo no valía la pena el tiempo invertido. Nora corrió hacia la orilla del agua y comenzó a lanzar piedras mientras yo me sentaba en los escalones de la casa de botes a sacarle punta al lápiz de carpintero con una navaja de bolsillo. De Tomás a Valeria. Tracé una línea sobre un trozo de madera sobrante, la primera línea de un plano para construir un pequeño taller aquí para Nora, para que tuviera un lugar donde su nombre realmente significara algo. Espero que disfrutes no tener donde vivir, me había dicho. Gerard, contemplé las 18 hectáreas de tierra frente al río libres de deudas y pensé, estoy en casa. El valor real no se le entrega a quien grita más fuerte, ni al que se quedó, ni a quien nació con el apellido correcto, en el cuerpo indicado. El valor se mide por lo que eres capaz de sostener por tu propia cuenta.
Y mi padre aprendió eso demasiado tarde para decírmelo a la cara, pero justo a tiempo para dejarlo por escrito. Esta es mi historia. Una caja de herramientas de metal verde, 18 hectáreas de tierra y un hermano que descubrió demasiado tarde lo que significaba realmente quedarse sin nada. Si alguna vez una familia te dijo que no llegarías a ser nadie, que las tierras, el apellido o el legado no eran para ti, ve y construye algo que solo tú puedas sostener, y luego ven a contármelo aquí. Deja tu comentario, suscríbete, y nos vemos en la próxima historia.